Hola amigos y amigas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a Ingresos vía Web. Mi nombre es Juan y en este vídeo os quiero enseñar cómo poder instalar en WordPress un tema premium que hemos comprado en alguna de las plataformas que existen en Internet. Estas plataformas ofrecen el archivo que tenemos que descargarnos en nuestro ordenador para poderlo instalar después. Pero muchas veces nos vemos perdidos porque no estamos familiarizados con WordPress o no sabemos cómo instalar un tema directamente desde un archivo. Hay dos métodos muy facilitos, el habitual y el camino que suele utilizar todo el mundo, que es instalarlo a través de la administración, y en el caso de que no tengamos la suerte de que se instale automáticamente, tenemos otra opción de hacerlo a través de los archivos, subirlos directamente al servidor a través de cPanel, de Plex o de la gestión que tengamos nosotros contratada con nuestro hosting. Vamos a ver cómo se hace. Dentro vídeo. En esta instalación de WordPress, como podéis ver, tengo el escritorio donde me da la bienvenida y si nos vamos a la apariencia temas, vemos que tenemos los únicos tres temas que se instalan con WordPress. En esta ocasión tenemos el del 2021, el del 2019 y el del 2020. Seguramente que con las actualizaciones irán cambiando e irán actualizando estos temas. Estos temas están basados en Gutenberg. Pero muchas veces si queremos añadir un escalón más a nuestra profesionalidad de nuestra página web, tenemos que contratar o tenemos que adquirir un tema premium, un tema de pago. Muy importante estos temas adquirirlos en plataformas originales, en plataformas como puede ser ThemeForest dentro del Envato Market o Divi o Template Monster o páginas que realmente sepamos que el código que vamos a subir a nuestra página web está limpio y no está manipulado por piratas. Una vez que tenemos ya decidido dónde vamos a comprar nuestro tema, o si ya lo tenemos, lo que tenemos que hacer es tener nuestro archivo localizado en nuestro ordenador. Yo tengo aquí un tema que voy a descargar, es el Avada, pico aquí y tenemos que tener mucho cuidado con lo que nos descargamos, porque no siempre el archivo que nos descargamos es el archivo que vamos a utilizar. Me lo voy a guardar. Esperamos a que se descargue. Muy bien, está descargado. Vamos a minimizar la ventana temporalmente para que veáis lo que os quiero decir. Aquí, este archivo que me he descargado, que es el que me ofrece la plataforma donde he comprado el tema Premium, tenemos que descomprimirlo. Una vez que lo descomprimimos, abrimos la carpeta y comprobamos primero que tenemos el tema dentro de este mismo archivo. En este caso me vienen un montón de extras que no me interesan y que a la hora de subir este archivo me daría error. Y por tanto tenemos que descomprimirlo y buscar el archivo. Aquí tengo el tema principal, el tema padre y además me ofrecen un tema hijo. Tendría que instalar primero el tema padre y después el tema hijo. Por tanto voy a sacar este archivo, lo voy a dejar aquí fuera. Y el resto de contenido que tenía ese archivo principal que me he descargado no me vale para la instalación. Una vez que he aclarado este tema, ahora que ya sabemos cuál es el archivo que podemos subir, nos vamos a nuestra página web y nos vamos a temas, añadir nuevo. Podemos picar aquí en este botón o podemos picar en este cuadrado donde pone el símbolo más. Cualquiera de los dos nos va a llevar a la misma sección para poder añadir el archivo. Lo primero que nos va a aparecer va a ser el repositorio de wordpress.org. Pero a nosotros, como nos interesa instalar un tema que tenemos en el ordenador, picamos en subir tema. Aquí seleccionamos el archivo o lo arrastramos dentro de este botón. Lo arrastramos aquí, comprobamos que se ha añadido aquí el nombre del archivo y le damos instalar. Esperamos a que se realice el proceso de subida al servidor, a la ruta correcta donde se instalan los temas, y una vez que se ha añadido, lo podemos activar. Como vais a ver, se va a añadir directamente en la pestaña de los temas dentro de la administración de WordPress. Le damos a activar y ya podríamos empezar a trabajar con nuestro tema. En esta ocasión se nos ha abierto directamente la pestaña que se ha creado con este nuevo tema. Pero dentro de apariencia, temas, tenemos disponible ya nuestro tema para poder activar o desactivarlo. Vamos a borrarlo y os invito a que veáis el siguiente método en el caso de que os dé problemas un tema premium a la hora de instalarlo.
Si durante el proceso de instalación por el método tradicional de subirlo a través de la administración de WordPress, este tema os da problemas, no se va a instalar ningún archivo. Se os va a quedar como lo tengáis vosotros de la forma inicial. Tenemos que comprobar, yéndonos a herramientas, salud del sitio, si nuestro servidor tiene los recursos necesarios para poder instalar un tema que a lo mejor es más pesado, los archivos tardan más en subirse, y de eso lo vemos aquí, en salud del sitio, información. Dentro de esta pestaña tenemos una sección que pone servidor, y aquí podemos comprobar que nuestro servidor cuenta con los recursos suficientes para poder instalar este tema. Muchas veces, a lo mejor el límite de tiempo es muy poquito para evitar subir archivos grandes, o el tamaño máximo de archivo es muy pequeño para poder completar la acción. Eso no impide que no podamos utilizar el tema, solamente nos impide instalarlo de la forma tradicional. En el caso de que estas características sean muy básicas y muy reducidas, tal vez nos convenga pensar en cambiar de servidor, puesto que aunque podamos instalar y subir los archivos del tema Premium, posiblemente a la hora de utilizarlo tengamos problemas y por tanto no sería la mejor opción instalar este tema en este servidor. De esta información, los datos más importantes son la versión de PHP, que tenemos que comprobar que es la última o la más actualizada, el límite de tiempo de PHP, que es el que nos va a impedir subir ese archivo si nos pasamos del tiempo de conexión con el servidor, la memoria límite que tengamos y el tamaño máximo de archivo. Esos datos son muy importantes para poder llegar a buen término con nuestra instalación. Como os digo, si estos datos no son lo suficientes para poder activar nuestro tema, tenemos que hacerlo a través del servidor. Vamos a ir aquí a Apariencia, Temas y vamos a dejar esta pestaña abierta. Ahora, nos vamos a nuestro servidor. Dentro de nuestro servidor tenemos que ir al administrador de archivos. Y aquí debemos navegar hasta WordPress Content, Temas, en inglés, Themes. Entramos aquí y vamos a añadir este tema picando en Cargar. Arrastramos o localizamos el archivo en nuestro ordenador, comprimido, y una vez que esté cargado volvemos a la raíz donde hemos instalado dentro de WordPress Content Temas y seleccionamos este archivo. Lo descomprimimos, lo extraemos, le decimos que sí, que lo queremos en esta ruta, esperamos a que termine y una vez que termine actualizamos la página para ver si se ha descomprimido. Aquí tenemos el tema. Este archivo comprimido le podemos eliminar para evitar que ocupe un espacio en nuestro disco y así no estar ocupando recursos de nuestro servidor. Una vez que está esto puesto, nos vamos a nuestra página web y actualizamos nuestra página. El archivo que hemos subido, WordPress ya lo identifica y podemos activar el tema. Cuando activemos el tema ya podemos empezar a trabajar con él. En el caso de que por motivos de seguridad también a través de este sistema del servidor no podamos subir los archivos, podemos hacerlo a través de un cliente FTP, como puede ser el Filecilla, y tendríamos que subir los archivos también a WordPress Content Temas, pero esta vez tendríamos que descomprimir el archivo y subirlos directamente sin comprimir, puesto que estos clientes no permiten la descompresión de archivos. No podríamos subir el archivo .zip y descomprimirlo después. Tendríamos que subir ese archivo .zip descomprimido ya en la carpeta e irlo subiendo poco a poco. De esta forma lo que hacemos es darle tiempo al servidor, puesto que los archivos individuales y las carpetas ocupan menos que el archivo comprimido y conseguiríamos tener nuestro tema instalado en nuestro WordPress. Espero que de esta forma podáis tener vuestra página web instalada con vuestro tema Premium y que podáis disfrutar de esos soportes y esas actualizaciones que no os dan un tema gratuito o un tema descargado de una página no oficial. Gracias por estar ahí, suscribiros a mi canal, darme un like si os ha gustado, compartirlo con la gente que creáis que le puede interesar y nos vemos en el próximo vídeo.